Así que ahí estamos, me parece, porque me estoy viendo en la pantalla. Bueno, estamos en este evento que en este momento siguiendo en vivo desde YouTube, presentando el informe sobre desigualdad social y desigualdad de género en los barrios populares. Es un informe desde el Observatorio de Géneros y Políticas Públicas, con el objetivo de poder presentar los datos que fundamentalmente se recabaron a través de el relevamiento nacional popular, una encuesta que se estuvo realizando desde 2010 hasta 2019, lo que conocemos a veces como villas y asentamientos, son barrios populares, son 4.416 barrios populares del país. La población que vive en estos populares es de millones de personas, y nosotras buscamos a través de este informe y reflejar estos datos no elevados por ninguna otra encuesta, la realidad de las mujeres de los barrios populares, que son no solo las que tengan estas cifras estadísticas que hablan de desocupación, hablan de empleo precario, de las tareas domésticas y de cuidados que realizamos, sino también que hablan de realidades, de necesidad de acceso a ellos respecto de las condiciones de vivienda, las condiciones de hábitat, también vinculadas al acceso al trabajo, acceso a un ingreso, y son para nosotras las problemáticas centrales sobre las que hay que pensar esta iniciativa de política pública. Es la realidad que queremos transformar para que haya efectivamente justicia social y para revertir esas desigualdades que son historias de fondo, con muchísimo recorrido. Y para eso están presentes en esta charla, ahora cada una va a ir hablando y las van a poder ver en pantalla, Fernanda Miño, que es secretaria de Integración Sociourbana en el Ministerio de Vivienda y Hábitat y es compañera referente del Frente Patria Grande. Está Jacqueline Flores, que es referenta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y está Natalia Saracho, que también es referenta del Frente Patria Grande e integra el Movimiento de Trabajadores de la Economía Popular. Así que para ya empezar a escucharlas particularmente a cada una desde su experiencia, pero también desde su vivencia de lucha por la vivienda, de organización popular y de responsabilidades como referentas de sus espacios y organizaciones, queríamos era comentar muy resumidamente de este informe, que lo van a poder ver y descargar de la página del observatorio. Algunas de las cosas más significativas, que son datos, pero insisto que queremos darle contenido y darle realidad a partir de esta charla, es que en los barrios populares el 63% de los hogares, la mayoría de los hogares, están a cargo de mujeres. Es una cantidad muy alta y tiene que ver con que el RENAVAP le preguntó a esas compañeras si eran las que se hacían cargo de las cuentas, las que limpian, las que cocinan, las que se ocupan de los hijos y las hijas. Porque en general, en cualquier encuesta tradicional, lo que se pregunta es quién trae el ingreso a la casa. Y el RENAVAP construyó otro criterio, que es quién sostiene y lleva el hogar adelante. Y por eso el número es tan alto, se registra tan alto, porque son las compañeras las que sostienen el hogar, trabajan afuera o trabajan dentro del hogar realizando las tareas domésticas y las tareas de cuidado. Otra de las centrales que vemos en este informe que tiene que ver con el trabajo es que la ocupación central de las compañeras que viven en barrios populares es realizar tareas domésticas y de cuidado sin remuneración a cambio, es decir, en su ámbito doméstico, familiar o comunitario, pero sin un ingreso. De hecho, la brecha que encontramos en barrios populares, que duplica la brecha que existe en la sociedad, porque en la población que mide el INDEC también hay una brecha de ingresos entre los géneros. Bueno, en los barrios populares esa brecha se duplica. Es decir, que el 30% de las compañeras que viven en barrios populares tienen un trabajo con ingreso, mientras que en varones es el 70% el que tiene un ingreso. Y lo mismo se duplica la tasa de desocupación. En la población que mide el INDEC, que son la de las ciudades, los aglomerados urbanos,
desocupación de las mujeres es del 11% y en los barrios es de más %. Igualdad, les doy la palabra a ustedes porque nos interesa poder pensarlos, poder conversarlos y sobre todo pensar y proponer iniciativas para transformar, para organizarnos y no simplemente exponer esto en términos académicos y estos no muy duros. Así que, Fer, si querés pensar y contarnos en este contexto de pandemia y de coronavirus, de utilización en los barrios populares, nos interesa también saber cómo se resiste, cómo nos organizamos, cuáles son las maneras y cuáles son las necesidades. Está silenciado ahí. Yo lo planteé al principio de apagar los micrófonos y para hablar no lo aprendí. Pero bueno, de nuevo, buenas tardes a todas, a todos y algún todo que anda por ahí dando vueltas, así que buenas tardes. Bueno, yo creo que para empezar a charlar no puedo dejar de poner en contexto a la mujer en este momento que estamos atravesando sanitario, ¿no? Que sumado a lo que ya veníamos trabajando y cómo habíamos organizado nuestra vida con los horarios, con los pibes en el cole, que van y vienen los horarios, estar al mediodía para la comida, a la tarde con la tarea, nuestras propias obligaciones y trabajos, ahora es todo en el mismo ámbito, al mismo tiempo, entonces todo eso es como es un desafío quíntuple para las mujeres que por ahí tenemos una parte activa no solamente en la casa con las cuestiones de cuidado, sino también con un rol activo en la comunidad, en la sociedad y en este caso, en mi caso personal, la política de gestión, que bueno, vino a complicarnos aún más la existencia, a esta pandemia cotidiana que son la situación de los barrios populares, la pandemia sanitaria que tiene que ver con el coronavirus, vino a ponerle un condimento horrible a la pandemia que ya vivimos desde no pensar políticas acordes a los barrios en lo largo de mucho tiempo en el Estado, en la Argentina. Y esto es un rol, veníamos hablando un poquito y cotorreando con la Jackie, con Nati, lo que nos estaba pasando con esto en particular, ¿no? Ahora nos toca a nosotros estar en la gestión y no podemos decir, bueno, ahora hago este personaje y dejo toda mi vivencia y toda mi vida a un costado y veo cómo me acomoda a la gestión y cómo me acomoda la política, sino todo lo contrario. Sería como llevar la realidad que ya venimos viviendo en conjunto con otras mujeres de los barrios y con la realidad de la economía popular y con la realidad de los barrios populares y con todo lo que estamos viviendo y sufriendo y padeciendo en este último tiempo. Y ahí nos encontramos primeramente con un Estado que está viciado de recetas equivocadas para los barrios o desactualizadas o quizás algunas nunca fueron buenas recetas y nunca funcionaron. Entonces nos tenemos que dar esa oportunidad de mostrar que puede haber otra receta, que puede haber algo acorde a los barrios, pero lo tenemos que mostrar con hechos, con trabajo. Y sinceramente esta pandemia no nos dio tiempo de empezar a trabajar. Cuando estábamos como empezando a calentar motores, sácate, sonamos. Y ahora tenemos que pensar desde nuestro propio hogar, desde los cuidados, y nuevamente los que vivimos en los barrios, tener la posibilidad de seguir gestionando, pero atender nuestras propias necesidades de los barrios, que hoy pasa meramente por la comida, y es una tristeza que lo podamos decir, de poder que a los barrios llegue el alimento, que ya no es una gestión solamente de las organizaciones sociales, sino de exponer esta realidad, porque parece que solo se arreglaría con la ayuda estatal de los 10.000 pesos, que eso acompaña, el que le llega sería buenísimo, creo que desbordó lo que se pensaba en el Estado de que iba a pasar con este IFE. Pensaban, creo, no sé si más de 4.000 personas que se iban a anotar, y creo el que pudo ayudar un poquito, los cuantos millones que se han anotado, y después creo que quedó a la mitad, creo que los 9 millones, pero ahí nos damos cuenta la necesidad propia de los barrios, ¿no? Y que no pasa solamente por estos que tienen la oportunidad bendita de estar en la economía popular, porque ese es un paso a esto de querer organizarnos desde un punto distinto, que es la economía popular a través de las organizaciones sociales. Creo que a nosotros nos pasa también, es que no sé si por ahí les pasa a los chicas, me gustaría que también lo comenten,
que a mi casa, sinceramente, yo vivo en el barrio La Cava, en San Isidro, y venían a preguntarme, Fernanda, yo no voy a venir a buscar comida, no voy a venir a buscar un bolsón de comida porque me da vergüenza, porque nunca hice esto y yo lo que necesito es trabajar. Yo vivo de mi oficio, o vivo de mis changas, vivo de lo que puedo hacer en las casas donde trabajo, y sinceramente nunca necesité de ir a un lugar a que me den comida. Ahora lo estoy necesitando, y lo que te pido, por favor, que me consigas un permiso para salir a trabajar. Y a nosotros obviamente se nos parte el alma, porque que unas personas te digan, no, yo nunca hice una fila para que me den un plato de comida y no tengo otra que venir, pero lo que necesito es trabajar, y que los mismos jefes y los patrones de las casas donde tienen, no sé, desde los jardines, desde la changa de albañilería, desde sus propios oficios, le digo, bueno, mira, che, venite como puedas y te pago doble. O las mismas señoras que trabajan en casa de familia. Entonces esta realidad nos ve atravesadas, creo, a las personas que tenemos como varios roles, no solamente en la casa con los hijos, con el compañero, con la compañera, como uno va formando su vida, se complicó en esto, ¿no? Que no podemos, como ponernos anteojeras, decir, bueno, solamente tengo que pensar en la gestión y me tengo que encerrar. Ahora yo estoy en el taller de la parte de arriba del espacio social de mi casa, con auriculares, porque un barrio es súper ruidoso y es difícil encontrar un momento de silencio y seguir trabajando. Y decir, bueno, que se acercan por ahí las entidades y bueno, ¿cómo podemos hacer? Y empezar a pensar y a pensar con otros y otras la posibilidad de llevar gestión en medio de tanta desidia. Y esto que tiene que ver obviamente con la parte que nos toca a nosotros, que es el de la vivienda. En particular, nosotros hoy por hoy sabemos que todo lo que es obra está totalmente parado, que no se pueden ir, los lugares donde había construcción se han parado por completo, y recién ahora como que se empieza a ver la posibilidad de un protocolo para empezar a trabajar en las obras. Entonces nosotros tenemos que ser en eso obviamente creativos para decir, bueno, además de eso, ¿qué van a pensar para los trabajadores? Porque siempre se empieza cómo la empresa va a poner, pero la empresa va a poner cómo van a higienizarse, cómo se van a cuidar, la distancia que tienen que estar para no tener contacto unos y otros. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces también es como que tenemos que participar de eso, que la misma realidad que se vive es la que se vive en el barrio. Yo no puedo tener los cuidados y el guante y el barbijo cuando después llego al barrio y pasa lo mismo, y es como que también tener que poner en debate que nuestra casa es nuestro barrio, y entonces tener que vivir este aislamiento comunitario y este cuidado y esta cuarentena comunitaria. A muchos les costó, y también tuvimos que poner ese detalle, obviamente con la ayuda de los curas que están trabajando en los barrios populares, que la seguridad tenía que tener también, contemplar esta realidad que se vive en los barrios para no que se les vaya la mano, como vimos muchos videos que estuvieron pasando al principio de la cuarentena. Y es todo, es lo sanitario, es lo de la salud, y es como empezar a reactivar entre tanto desastre, y pensando que esto, algunos dicen hasta después de las vacaciones de invierno, esto no se empezaría a reactivar del todo, y depende cómo es la curva de infectados y de fallecidos por el coronavirus, y empezar a ver cómo no quedarnos quietos y estáticos, sino cómo ir acompañando ese proceso desde nuestra propia gestión y desde nuestro propio lugar en el barrio, como en mi caso como militante del MTE, pero también como una vecina más, y poder ayudar de donde se pueda. Hay horarios de trabajo, hay horarios que uno se tiene que sentar con les hijes a ver el tema de las tareas, y entregaste a las que son más grandes, y van a hacer a sentarse y decir es de esta manera, y a buscar la fotocopia, o no te olvidarte del barbijo, el alcohol en gel, los que vienen, que te piden esto. El que vive en un barrio está mucho más expuesto a que vengan y pase, creen que uno tiene la solución de todo, y más cuando uno también ya es de trascendido, que uno tiene un espacio en un lugar de gestión. Entonces como que se genera esa expectativa hasta fantasiosa, que uno cree que tiene la solución para todo y no lo es. Entonces tener que tener todos esos roles y tratar de no desfallecer en el momento y caerse de cansancio, porque no, quizás a veces con decepción porque uno no llegó a tiempo, ¿no? Y luchando con esa también inanición de muchas partes del Estado, que parece que para algún estrato social se manejan de una manera, y para los barrios parece que, bueno, las excusas que hay específicamente, y con esto voy cerrando, en San Isidro es total, el 80% de la población se va a enfermar. Como diciendo, tampoco pidan demasiado para cuidarse, porque esto indefectiblemente lleva a que muchos se van a contagiar, y bueno,
Pero bueno, yo digo, nosotros sabemos y tenemos esa mentalidad y ese corazón humanitario de decir, nosotros tenemos que evitar que sean evitar que sean muchas las muertes y tratar de llevar la mejor posibilidad para que esto se lleve de una manera que no le falte la comida, que se pueda reactivar el trabajo dentro del barrio, que en ese camino estamos desde la Secretaría, para que también, yo digo, porque uno puede llevar un bolsón de comida, armar una olla popular, pero no sé, si te duele la cabeza tomar un ibuprofeno lo tenés que comprar. Y no sé, la docena de huevos la tenés que comprar. Y cosas que no puedes, que no vienen en un bolsón, lo tenés que comprar. Y eso se va haciendo cada vez más difícil y tenemos que contener desde esa falta, de ese dilema que se te viene en un momento con la posibilidad de decir, bueno, si yo no consigo más cosas, esta situación me desespera y no puedo salir a trabajar, voy a salir a saquear. Mi familia está muriendo de hambre. Y evitar todas las situaciones que genera también el aislamiento, que es el tema de la violencia, que es el tema de no poder parar, porque sabemos que los chicos están abstinentes, esto es una realidad que nos atraviesa como barrio, y cómo salir a sostener también esa situación. Creo que son muchos frentes y a veces creo que las mujeres nos vamos desdoblando, yo digo, uno creo que le debe pasar a las chicas también, atender tantas situaciones, tantos temas a la vez, y poder dar respuesta, creo que es un desafío enorme, más para nosotras como mujeres. Muchas gracias. No se escucha. Ay, perdón, decía gracias, Fer. Si quieren, continúa Jackie o Nati. No sé, preferís vos, Jackie, que estás con el tiempo más justo. Sí, en principio, nada, gracias por la invitación, por utilizar la tecnología en pos de nuestro espacio, digo, la economía popular. ¿Quién iba a pensar que íbamos a poder, pandemia, seguir comunicando y posesionando nuestro pensamiento, nuestra construcción, digo, que tiene que ver con lo que venía diciendo Fer, ¿no? Escuchándola, tengo que ver con este pensamiento colectivo que venimos construyendo, intentando visibilizar. Qué bien que le hicimos a toda la sociedad cuando se nos ocurrió la presentación de las leyes, tiene que ver con este sujeto de los barrios populares que tiene letra viva, digo, el RENAVAT tiene que ver con eso que nosotros nos venimos entregando hace mucho tiempo y con que esa realidad que pasa en nuestros barrios nunca la quisimos resignar. Y la verdad, pensando, digo, en esta situación concreta de aislamiento, qué significa que hoy por hoy, a partir de un laburo concreto de la economía popular, estos números que dan a cuenta, esta visibilidad que veníamos gritando y que no se daba, cuán cruda que es la realidad, que no solamente de los barrios populares, porque en este caso, por ejemplo, a mí me toca vivir en la ciudad de Buenos Aires, y este fantasma de que en la ciudad de Buenos Aires no hay pobreza también es una cuestión importante de que nos saquemos la careta, porque no solamente, así como a nivel país, tenemos la pandemia, tenemos la problemática en la ciudad de Buenos Aires del dengue. Y pensando en esta circunstancia de pandemia y de encierro, de aislamiento, estos niños, por ejemplo, ¿no? Vos al principio marcabas, ¿no? ¿Cuál es la situación real que nos toca vivir a las mujeres y más en situaciones en barrios populares? Qué desamparadas que estamos. Y qué bueno que nosotras empezamos a organizarnos, porque a partir de la organización sí se tiene que decir, hubiéramos estado peor de lo que estamos ahora. Pero falta muchísima política pública, real, concreta, porque, por ejemplo, en mi caso, digo, no, para que las tres podamos decir la gran pata de la economía popular, hay algo que decía Fer, y que a mí me tomó muchos años, y que no es grato, pero no grato porque te da vergüenza de por sí. Nosotros tenemos como patria, y las mujeres también, porque tenemos esta forma de espíritu. A mí me tocó en el 2001 ir a pedir un tupper de comida, y no muy lejos de mi casa. Y es horrible porque no estábamos preparados para eso. Y la realidad es que eso también es lo que tenemos que cuidar, y esa es la economía popular, el resguardo de nuestras compañeras, porque quien te va a pedir el tupper es porque realmente no hay comida en su casa.
No es que es el vago, la vaga, que no quiere cuidar a los pibes, que se vive de un plan y que se... No, nosotras somos cultura del laburo y reconocer el trabajo de la economía popular hacia el orden de la vida de cada una de nuestras compañeras, profundizado aún en esta circunstancia con la violencia estructural que vivimos las mujeres. Y la realidad es que a partir del trabajo y de la asistencia cuando nosotras decimos, no nos cansamos de decir, políticas públicas significa entender y escuchar lo que las mujeres de la economía popular necesitamos. No necesitamos que haya un Estado que siga interpretando lo que esa trabajadora de la economía popular en estos barrios hoy está padeciendo, ¿no? Porque al principio cuando vos decías, nosotros a nivel nacional teníamos la encuesta nacional permanente de hogares. Fíjate qué gran laburo que hicimos, que pusimos en el tapete de la verdadera discusión, porque fuimos nosotras las que le preguntamos a la mujer ese trabajo que antes estaba figurando solo en el trabajo formal. ¿Cuántos laburos tiene la mujer de la economía popular? Y acá es donde venimos en el feminismo a construir transversalmente, o al menos intentamos ponernos de acuerdo transversalmente, el reconocimiento a nuestro trabajo. Porque si no, estamos equivocando la discusión. Y la discusión tiene que ver con que nosotras tenemos derechos, que con nosotros tenemos y necesitamos que esté el Estado presente, pero no para sostenernos en esto y visibilizarnos cuán pobres somos. Ninguna de nosotros nació y eligió ser pobre. Nosotras nacimos y desde que nacimos nunca entregamos la dignidad y siempre nos paramos de la cultura del laburo. Ahora vos fíjate la gran batalla cultural que como pareciera que las pobres o los pobres no queremos cuidarnos la salud, ¿no? Digo, bien claro fue el mensaje cuando nos alargaron la pandemia. Si nosotros salimos, vamos a buscar el virus. Ninguna de nosotros quiere salir a buscar el virus, pero la necesidad de tener el trabajo reconocido, de que se haga la asistencia a la urgencia, no, ese es un error. Ahí es donde nosotras queremos discutir políticas públicas porque nuestras compañeras, todas nuestras compañeras jefas de hogar, nuestros compañeros, los barrios populares, si tuvieran el reconocimiento, ahí saltamos a algo que hace poco se hizo visible, que es el salario universal. Si tendríamos garantizado el derecho al trabajo que encima hemos generado, obviamente que esta pandemia no tiene por qué contar con la vida de los pobres, porque esto sí es una discusión que nos tenemos que dar como sociedad. Los violentos están en los barrios. Nuestras mujeres no solamente la sufren nuestros niños. Digo, esto no puede terminar siendo una estadística que nos informen cuántas mujeres nos mataron. No, de ninguna manera. Acá hay que discutir política pública y nosotras somos parte de la discusión y siempre lo dijimos y no vamos a relegar esa discusión porque es con nosotras. Si no sabes lo que vive una mujer en plena pandemia, sin tener mínimamente garantizado el plato de comida, no le exijas que vaya a comprar el jabón para lavarse las manos, porque nuestros barrios populares no tienen cloaca y no tienen agua. Entonces, no seamos hipócritas, demos la discusión que tenemos que dar y para terminar dando la discusión tenemos que tener la capacidad de discutir recursos económicos. Entonces, me parece que ahí es donde nos igualamos. ¿Cuánta fuerza tiene la economía popular que no solamente se plantó con una ley, sino con 6? La última, que no es que es más importante que la otra, pero es la que hemos podido construir nosotras con nuestra propia identidad, que es la emergencia en violencia de género. En esta circunstancia necesitamos que se dé urgentemente ya la emergencia en violencia de género a partir de la emergencia en sanidad. Eso es re importante, eso es respetarnos como pueblo, con nosotras incluidas. Bueno, genial, Jackie. Pasaste por un montón de ejes y de cuestiones fundamentales que ahora igual vamos a ir recuperando en la conversación, lo mismo que lo que compartía Fer, pero quiero preguntarle antes a Nati cómo es estas desigualdades, esta configuración del acceso a los derechos en los barrios populares y qué está pasando con la organización de
la organización popular, la organización sociocomunitaria y el rol de las compañeras, que es lo que conversan y comparten en Fiorito, en Caraza. Hace poco estuvimos además haciendo esa recorrida. Nati está todas las semanas laburando en la entrega de viandas, en la solidaridad, así que contanos, Nati, qué está pasando con la pandemia y esto, cuál es el rol de las compañeras que son las que están revolviendo la olla permanentemente. Sí, primero que nada saludarla y es muy agradable compartir con usted, digo, para mí son, digo, hay que valorar mucho los lugares de las compañeras, hay que reconocerlo y más que nada para que otras se empoderen y que puedan participar y rompan un poco el miedo de esto de la discusión, de ser protagonistas, así que nada, muy contenta por el espacio y después, bueno, contar un poco, comparto lo que vienen diciendo Fer y Jackie, digo, la realidad es que nosotros la cuarentena no la estamos cumpliendo. Yo llego recién a mi casa y hoy todos los días lo mismo, digo, de lunes a lunes se multiplicaron los comedores y es una realidad que la están pasando no solamente acá en Fiorito, en Caraza, digo, en todos los barrios populares y más que nada digo, tenemos la posibilidad de estar organizados. Nosotros hay lugares donde todavía falta organización y es donde más complicado está, ¿no? Y después, bueno, el tema del aislamiento, digo, es muy, muy complicado cuando en los barrios tenés que estar dentro de una casa y tenés que convivir con el violento, y no solamente, como decía ya, que las mujeres, sino los niños, y que frente a eso no hay una respuesta, ¿no? Digo, nosotros tenemos la posibilidad de la organización, hacer que las compañeras estén, no sé, un rato, aunque sea, en un merendero, o en un comedor, o en un polo, o en lo que sea, un polo textil, o en la rama cartonera, trabajando, que salga de su casa. Hoy la realidad es que se complica mucho más cuando ella tiene que estar todo el día ahí adentro. Eso no quiere decir que queremos romper el aislamiento, que queremos decir, che, ¿nos sirve esto? No, nosotros somos los que más cuidamos eso porque sabemos la dimensión que va a tener si se contagia algún compañero o compañera en un barrio popular, la gravedad que va a tener, ¿no? Pero bueno, también está bueno remarcar eso, digo, que es muy, muy complicado cuando el violento está dentro de tu casa y que te tenés que quedar ahí. Así que bueno, reforzando un poco esa línea, y bueno, después también lo sanitario, digo, es muy complicado la salud, digo, hay un abandono que viene ya hace rato y que claramente hoy se está viendo por el tema de la necesidad, pero es una realidad que nosotros venimos todos los días, digo, de ir al hospital y quedarte 24 horas en un hospital y volverte sin que te atiendan, o saber que no vas a tener una cama, o saber que no vas a acceder a la medicación. Hay muchas compañeras y compañeros que están enfermos por enfermedades crónicas que hoy no se pueden hacer atender y que no tienen la medicación. Frente a eso no pueden ir a los hospitales. Frente a eso llamar a la ambulancia no viene. Se prende fuego la casa, no hay bombero. Digo, todas las situaciones precarias de violencia de todos los ámbitos lo tenemos nosotros. Entonces, bueno, tratar de aportar de nuestro lugar y hacer hincapié, ¿no? En que el gobierno tiene que estar presente, que necesitamos un Estado presente, un poco como venía diciendo Alberto, pero también que entiendan que las organizaciones y el feminismo es muy importante en los barrios para que las políticas públicas lleguen a los barrios, ¿no? Así que bueno, un poco esa es la intervención y después voy ampliando. No sé. Me parece muy importante esto que decía Nati, que quizás da pie para que volvamos a compartir las intervenciones, que tiene que ver con el rol del Estado y de las políticas públicas y el rol de las organizaciones populares. Que claramente este contexto de pandemia, como ustedes decían, pone en evidencia, creo que Jackie lo explicitaba recién, ¿no? El acceso desigual a los recursos económicos, que en definitiva este contexto también puede ser una oportunidad para pensar, para imaginar una redistribución de la riqueza más justa, un fortalecimiento del sistema de salud, o por el contrario, como expresaba Nati, como una crisis que pone en tensión esas desigualdades, pero que si efectivamente no se toman cartas, ¿no? Si efectivamente no se interviene, bueno, la crisis puede, por el contrario, agudizar esas precariedades y esas distintas situaciones de vulnerabilidad. Entonces, quería de alguna forma en ese contexto comentarles que lo que nosotras estábamos viendo es que
todos los trabajos que hoy son considerados esenciales, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el cuidado de las personas mayores, de los menores, de las menores, con las tareas de higiene en la casa y de alimentación, lo llevan adelante compañeras, sea en el mercado laboral, donde la mayoría de quienes se desempeñan en esas áreas, incluso de servicio y comercio, son mujeres, como en el ámbito familiar y doméstico, pero además el componente que ustedes agregan y que es fundamental es el rol en la organización, que también tiene que ver con cuidar de otros, de otras, con sostener hoy los comedores, los merenderos, con ser también muchas veces las compañías referentes de las luchas territoriales y de los reclamos por la vivienda. ¿Qué pasa con las compañeras en los lugares de organización y poder poner en relieve ese rol clave? Porque es difícil construir políticas públicas sin que exista un reconocimiento, y de alguna manera de lo que se trata es de reconocer a las compañeras para pensar junto con ellas, junto con ustedes en definitiva, políticas públicas. Y en particular me parece que, al menos para todo el Frente Patria Grande, es de un orgullo muy grande que una compañera como Fer, que vive en la Villa La Cava, que tiene un montón de recorrido, por ejemplo, esté en un lugar de responsabilidad pública, porque de eso se trata la apuesta, ¿no? En definitiva, pensar el Estado interviniendo con las organizaciones y con el rol de las compañeras que expresan esos procesos de base, de organización de base popular. Mira, a mí me pasa lo siguiente, ¿no? ¿Se me escucha? Sí. Perfecto. Que obviamente somos muy pocos y pocas los que venimos de los estratos sociales populares y que hoy nos planteamos esta posibilidad de generar una gestión acorde a los sectores invisibilizados, como lo que contaban las compañeras recién, y que todos se pongan a tono y a pensar en esa misma clave, ¿no? Eso no pasa en la realidad, y es muy difícil, y siempre es la receta del Estado y cómo se ha movido siempre, y nosotras como empujando a que eso nunca trajo resultados y que nos escuchen. En mi caso, porque cada vez que hablo y que abro un chat desde el trabajo yo no puedo empezar a decir, bueno, a ver, quedamos en esto, en este préstamo, en esta gestión, sin contarle lo que pasó en los últimos días que nos estuvimos viendo, desde que todas las noches son tiros que se escuchan, son corridas, es gente que viene a las 10, a las 11, a las 12, a la 1 de la mañana a pedirte un alimento, es la falta de agua, es la cloaca que se llenan los pozos ciegos y no vienen a vaciarlos, entonces empezar a hacer la gestión para que eso suceda. Entonces, digo, no puedo empezar a hablar de la gestión estatal cuando me toca, obviamente, decir mi parte y en qué estamos en cuanto a la gestión, sino puedo poner en contexto por qué estoy en ese lugar. Y siempre lo voy a hacer, es como que esto que decía, no puedo empezar a hablar de lo que nos pasa como mujeres sin no tener en cuenta todo lo que estamos atravesando en este tiempo, que se nos ha mezclado todo en la casa, el trabajo, la vida social, el colegio, las tareas, el poder dar respuesta. En mi caso, porque lo tengo y ahora, bueno, se está preparando la comida, pero en el caso de las compañeras tienen que salir, no existe la cuarentena para nosotros, no existe el aislamiento, todo lo contrario, es poner el esfuerzo para que, y suceden cosas como estas, ¿ves? Tengo mamá, acá al lado, ahora vamos. Sí, ahora bien. Y entonces es lo siguiente, ¿no? No poder poner en contexto ante cuál realidad estamos tratando de gestionar y de poner eso en debate, y más en esta situación. Creo que cuando dicen, no, en los barrios no se está viviendo la cuarentena, no es lo mismo en Belgrano, no sé, en un hogar que tiene los recursos o el ingreso a los servicios, como el que no lo tiene o no lo tuvo nunca. Y no es que, descubrimos que en los barrios no tienen agua, descubrimos que en los barrios no hay cloacas, descubrimos que tienen el servicio eléctrico deficiente y por lo tanto, ojalá que no se corte la luz, pero puede ser que se corte la luz, como también el servicio de internet es mucho más difícil. Hoy todo es por internet, hoy todos los chicos les llega la tarea por mail, o tenés que bajar el archivo y hacerlo fotocopiar, como si fuera que tenemos la fotocopiadora al lado, o el kiosco donde buscarlo, y también eso el tema del dinero. Entonces todo como
no se puede empezar a hablar de esa gestión desde el Estado de más cuando se tiene que ver con el acceso a los servicios, en el caso nuestro que es la integración social urbana, si no podemos poner en contexto y personalmente, en primera persona, porque a mí me toca vivir y nací y me crié en un barrio popular. Entonces, digo, desde ahí es cómo hacemos todos los esfuerzos y encontramos la posibilidad de articulación con las personas que saben de esta realidad, que la han vivido, y no es yo trabajé en un barrio popular, sí, podés haber hecho un cuadernillo para trabajar en un barrio popular, vivir y trabajar y militar en un barrio popular es otra cosa. Entonces yo también eso, en todos los ámbitos, es ojo con el decir trabajé en un barrio popular y que eso es suficiente para dar testimonio de cómo se actúa o lo que está pasando dentro de un barrio. Porque ya no se sabía antes, imagínate en esta situación de aislamiento comunitario o cuarentena comunitaria. Todo se agudiza. Ya no se tiene que ir Jackie, así que le mandamos un beso. ¿Querés despedirte? Ahí saco el micrófono y Jackie. Nada, en principio, mil disculpas, me tengo que ir, temprano salió otra de estas videollamadas. En lo particular y en lo económico, lo único que quería decir, digo, cuán importante es cómo llegamos a esta pandemia a partir de haber luchado la ley de emergencia social que sale en nuestro salario social complementario, que si bien sabemos que no ha llegado a todas nuestras compañeras y nuestros compañeros, cuán importante es, y no es soberbia, que las organizaciones sociales y la economía popular vino para sumar, que por favor a partir de esto lo tomen en cuenta y que cuenten con nosotros, porque lo único que queremos es no solamente retomar la patria, sino que de una vez por todas el derecho a vivirla también sea universal. Así que les dejo un abrazo enorme, nos vemos la próxima. No sé, Vicky, ahí sí yo terminé de responder lo que me habías preguntado, pero bueno, como para darle también lugar a Nati que vaya exponiendo, me parece que el lugar del Estado es obviamente mirar y ver lo que está faltando, que como dicen muchas de las personas que las que miramos noticias y lo que tenemos que nos lleva a través de los medios, es esto, primero que no va a ser un día para otro, esto va a ser gradual, pueden pasar varios meses y puede ser que en un año o dos vuelva a repetirse. Entonces, ¿cómo nos ponemos nosotras mujeres que venimos de estos sectores y que tenemos un lugar en la gestión en este tiempo, cómo nos preparamos desde los barrios populares y específicamente de la defensa de los derechos vulnerados para soportar desde un lugar de dignidad, porque ni siquiera estamos pidiendo cosas maravillosas, de tener un piso de dignidad para cuando vienen los embates de los signos de los tiempos, poder bancarlos, poder pasarlo como sinceramente lo puede pasar cualquiera, desde la salud, desde la atención alimentaria y desde nuestro lugar de mujeres. El género creo que es lo que más se siente vulnerado, golpeado, desde que tenés un botón antipánico, pero por más que lo apretes 800 veces y está en el medio de un barrio, nadie viene a rescatarte. Y yo creo que esa es la realidad que se está viviendo al día de hoy y eso no ha cambiado en absolutamente nada. Y creo que también los lugares, nosotros más allá que tengamos una lógica distinta a la hora de gestionar, porque nos toca hablar de la vivienda y del acceso a los servicios, creo que también tiene que ver con esto, también la casa da esa seguridad. Digo, no es lo mismo tener una casa con toda la seguridad que pueden venir, cuando hay violencia, se rompe, se patea, entonces tenés una casa segura y eso es mucho más, es más difícil que suceda. Si tenés una casa y puede venir alguien a socorrerte. En los barrios son los pasillos, en los barrios hay desidia, en los barrios no llega la policía, ni los bomberos, ni la ambulancia. Entonces ahí es también pensar en esa realidad para seguir trabajando. Sí, gracias, Fer. Me parece muy importante. Ahora le doy la palabra a Nati. Quería que eso, es decir, que si hay alguien que está ahora viendo o escuchando y tiene ganas de hacer alguna pregunta, estaría bueno que la anote, así la recuperamos. Le damos la palabra a Nati y después podemos retomar algún comentario de quienes están mirando y bueno, lo que quieras aportar. Sí, yo retomando un poco lo que decía Fer y ya que yo creo que las compañeras, bueno, nosotras ya tenemos un trabajo que hay que reconocerlo, hay que pagarlo, digo, y más allá de eso, digo, no solamente discutirlo para afuera, sino para dentro también de las organizaciones, digo, que
bueno, que gracias al observatorio pudimos también verificar un poco de lo que nosotros veníamos viendo, ¿no? Nosotros vemos que dentro de nuestra propia organización hay más compañeras y que los lugares son siempre para los compañeros, ¿no? En ese sentido, digo, los lugares que son mejores pagos, me refiero. Y que siempre las compañeras terminan entrando a la rama sociocomunitario, que no está mal, digo, pero ¿por qué terminan entrando ahí? Porque no tienen a dónde dejar los pibes, o porque por necesidad de manejar un poco los horarios, porque son lugares también de contención. Y bueno, también remarcar eso, digo, que nosotros ya venimos organizándonos y que me parece muy importante también los lugares de construcción, de organización y de empoderamiento, ¿no? Porque yo creo que es muy importante también de que ellas empiecen a tomar la posta, de que se animen, que era un poco lo que yo venía diciendo, o lo que dije hoy, de la importancia de que salgan nuevas referentas para empezar a impulsar de otro lado otra mirada, cambiar, digo, porque es una realidad, digo, la solidaridad, yo creo que la practican las compañeras todos los días en el barrio, digo, ahora puntualmente porque está la pandemia, se ve más eso, pero ese laburo lo hacen todos los días las compañeras. Bueno, hoy se reafirmó, pero por un tema de que superó la necesidad, pero digo, esas compañeras ya venían haciendo ese laburo que entran a las 9 de la mañana y salen a las 5 de la tarde, que laburan todo el día, después siguen laburando en su casa. Nos pasó mismo también de que se tienen que repensar un lugar donde dejar los pibes, ¿no? Porque las guarderías tienen un horario, de la mañana al mediodía, del mediodía a las 5 de la tarde. Digo, había un lugar donde quedaba descubierto, que eran de las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, que era el lugar donde nosotros trabajamos. Digo, ese lugar se repensó, se organizó, está pensado por las propias compañeras que se organizaron y encima también dan a elegir, digo, que la compañera que quiera elegir ser educadora o que quiera elegir estar en un espacio, poder acceder a también manejar sus horarios, que pueda estudiar a la mañana o a la tarde para, no sé, otra carrera, lo puede hacer, digo, y sin miedo de decir, che, ¿dónde voy a dejar los pibes? O bueno, no lo puedo hacer porque tengo que trabajar. Claramente eso es algo que nosotros vemos todo el tiempo con la demanda, digo, que no hay cupos en las guarderías, y eso me llamaba mucho la atención también en el relevamiento que hizo el observatorio, porque lo vemos todos los días, digo, nosotros acá tenemos que estar peleando para ver dónde entran nuestros pibes, nos pasan la escuela, digo, ya vamos, imagínate en una guardería. Así que nada, bueno, compartiendo eso, nada, me llena de orgullo militar con compañeras muy grosas que todo el tiempo le ponen el cuerpo a los comedores comunitarios, no solamente en Fiorito de Encaraza, sino en todos lados que hoy se están poniendo ese trabajo, y no porque ellas estén tirando manteca al techo, sino que capaz que la pasan peor que nosotras, pero entienden que el de al lado la está pasando mal, entienden que nada, que el que la pasó, la vivió, sabe lo que es tener que ir a buscar a un comedor porque no tener que poner en la olla. Y bueno, nada, es muy difícil todo, es una realidad que también ellos se tienen que hacer cargo de entregar las viandas vacías, de decirle a la gente, che, no hay. Por eso entiendo que nosotros tenemos que laburar en conjunto con el Estado, tenemos que empezar a articular más como organizaciones sociales en lo que nos falta, ¿no? Tanto bueno, ahora que es una emergencia alimentaria, pero eso que nos haga repensar como sociedad también hacia dónde nosotros queremos ir, ¿no? De cambiar de nuestro lugar el aporte que queremos hacer, y eso va a ser solamente llevando la voz y que las propias compañeras y los compañeros lleven la voz también de las demandas de los barrios. Como un poco decía Fer hoy, yo estoy convencida de que es así y que nada, que tenemos que repensarlo como sociedad y nada, acompañar a esas compañeras que también la están pasando bastante mal y cuidarlas. Yo creo que tenemos que cuidar, tenemos muchas compañeras grandes que están en los lugares de la rama sociocomunitaria, que también entrarían como personas de riesgo y que realmente eligen ellas por compromiso ir a ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso, no sé. Y después también me quedó mucho los datos del observatorio de la desigualdad, la brecha tan grande de los sueldos, ¿no? No, eso. La verdad que estoy muy contenta, lo pude ver, y que no estoy contenta por los datos, sino por el trabajo que hicieron las compañeras, porque creo que es muy importante. Una cosa es decirlo, pero una cosa es tener datos exactos de la desigualdad que hay.
Gracias, Nati. Bueno, a mí me parece, retomando lo que aportaban las dos, que hay una apuesta y una posibilidad abierta que en este contexto, ¿no? Es que en términos políticos, porque afortunadamente derrotamos en las urnas, en las elecciones el año pasado a Macri, y se abre una nueva etapa con un gobierno que responde a otros intereses, ¿no? Y no se perpetúa un modelo neoliberal que en estos últimos 4 años nos trajo hasta acá. Y también hay una oportunidad en el marco de una crisis que, como decíamos, pone en evidencia todas estas desigualdades y nos da la posibilidad de volver a ubicar en el centro a la vida y la salud de las personas, y en ese sentido ubicar también en el centro y priorizar el acceso a todos los derechos que ustedes mencionaron, que son cosas que voy a recuperar enumerándolas porque me parecen importantes, y son las cosas que faltan cuando hablamos de cuarentena, cuando hablamos de aislamiento, cuando hablamos incluso de otras desigualdades, ¿no? Ustedes se refirieron a la falta de cloacas, la falta de agua potable y el problema que supone eso para higienizarse y para cuidar la salud. Hablaron de el contexto de violencia, que también muchas veces genera más violencia, ¿no? Lo que significa no tener una casa, no tener la propia casa y que sea un lugar seguro en un contexto de desigualdad y de distintas formas de la violencia, y por eso creo que también es fundamental pensar entonces cómo orientar políticas públicas que puedan reconocer a las compañeras que necesitan acceder a la vivienda, ¿no? Incluso para poder salir de una situación de violencia de género. Hablaron de las desigualdades de fondo que tienen muchísimo arrastre y que ahora son más graves, de la falta de un salario y un ingreso a fin de mes, y del rol de los cuidados también como una cuestión de uso del tiempo. Nati decía, bueno, las compañeras no se desarrollan en áreas productivas porque tienen que cuidar a sus pibes, a sus pibas, entonces buscan tareas y trabajos que les permitan seguir trabajando después en la casa. Por eso el diagnóstico, los datos tienen que servir para un reconocimiento y para poder reconocer una situación y en definitiva redistribuir recursos y redistribuir ingresos, redistribuir riquezas, redistribuir el acceso a todos los derechos. Acá lo que están preguntando es que preguntan varias cosas que tienen que ver con los adultos y las adultas mayores, tiene que ver con, nuevamente, cuál es el rol de las organizaciones en los barrios populares y qué se necesita por parte del Estado. Preguntan también si están funcionando las medidas que se están llevando adelante para los barrios populares y para la contingencia de pandemia. No sé si quieren responder algo de eso. Yo creo, fundamentalmente, por último, que lo más importante de lo que ustedes dicen es que hay que tener los pies donde se pisan, ¿no? Y pensar con esa cabeza, y que desde ese punto de vista la experiencia y la voz de ustedes, la experiencia y la voz de las compañeras que sufren, que viven la realidad de los barrios populares es insustituible. Y es muy difícil construir iniciativa y resolver esas realidades si no se toma en cuenta esa voz, ese rol y ese protagonismo. Así que lo que quieran ustedes agregar en relación a esto y las preguntas que nos hacen. Bueno, yo quizás con ese tema en particular del Estado propiamente, no sé cómo serán otros barrios, por lo que tengo entendido, obviamente es acá en San Isidro, y el municipio, por ser un municipio que tiene un presupuesto muy alto y está en un lugar privilegiado de mucho poder económico, tiene la posibilidad de ayudar con recursos propios a algunos comedores y merenderos, que bueno, también es la política. También en esto se juega mucho, que tiene que ver con amiguismos y esas cosas, que donde ya hay lugares que llegan, hay más cosas, hay lugares que no,
hay lugares que tienen ingresos de otros lugares, entonces pueden aumentar la posibilidad de la comida y de los elementos de limpieza, pero sí falta el tema de fumigación, que entren a los barrios, que no sea de vez en cuando, que sea cotidiano, que sea una vez por semana. Muchas de esas cosas creo que el Estado municipal es el que tiene que hacerse cargo, obviamente, y generar los recursos para que eso suceda. Creo que eso tiene que ver más con desarrollo social o el tema de la salud. Nosotros lo que hoy estamos viendo y tratando de tener toda la certeza de generar trabajo dentro con el tema de, obviamente, con mejoramiento de espacios comunitarios. Estamos peleando por eso, estamos trabajando para eso. Pero bueno, con respecto a los adultos mayores, nosotros hoy lo que podemos hacer desde el lugar, ya te hablo como militante, de detectarlos, de la posibilidad, por ahí vienen otros vecinos y vecinas a buscar la vianda y decimos, bueno, en tal lugar hay un abuelito, hay una señora, hay un adulto mayor que necesita que le llevemos la comida, entonces se lleva el tupper y se lleva la posibilidad de llevarle el alimento, y bueno, se tiene como un registro en la medida de lo posible, porque también se ven esto que decía Nati, hay gente que son más grandes y entonces tendrían que estar por pacientes de riesgo, por personas con riesgo por el tema de la edad o por alguna enfermedad crónica y eligen libremente seguir ayudando. Entonces, es cuidarnos. Antes teníamos más gente, es difícil algunos romper ese temor de lo que pasa y obviamente no podemos obligar a nadie a que venga a colaborar. Pero sí los que pueden hacemos esfuerzos enormes, no solamente para venir de sus casas a un lugar, sino que también en detectar donde por ahí hay un posible caso. En nuestro barrio tenemos ya un caso confirmado y tenemos la familia que ha quedado, que estuvo en contacto estrecho, entonces también ver cómo se asiste a esa familia, cómo resguardar alrededor, con todos los temores de acercarse a preguntar, porque uno no sabe. Pero bueno, teniendo toda la posibilidad de hacer esa articulación, creo que no es por parte de las organizaciones solas que salimos acá, la salida es colectiva, la salida es desde la sensibilidad en los sectores populares, pero en articulación con el Estado, que es el que tiene que garantizar que los recursos lleguen. Creo que en eso estamos trabajando fuerte y creo que vamos a tener resultados muy pronto. Bien, Nati, ahí en Fiorito además hacen un trabajo particularmente con personas adultas mayores. Sí, puntualmente yo milito en un centro jubilado, milito y trabajo, ¿no?, en un centro jubilado, donde tenemos un esquema de recorrer, ya tenemos detectados los abuelos que venían al centro, y bueno, a eso se sumó mucho más, y nada, sumamos militancia, nosotros salimos con una campaña de cuidar a un abuelo, y eso también funcionó mucho, más en lo que es la zona de Fiorito. Nosotros ya teníamos un laburo con eso, y es garantizarle que el abuelo no salga, llevarle las viandas, un poco lo que decía Fer, ¿no?, de que no alcanzan las manos, por eso a veces tratamos de no romper lo que es el esquema de decir quédate en tu casa, pero la realidad también es que necesitamos que nos ayuden, ¿no?, que la militancia que está, que no entra en la población de riesgo y que pueda dar una mano, que sean los militantes de la zona, que se acerquen y que se fijen cómo pueden aportar de ese lado, porque la realidad es que no damos abasto. Y después, bueno, lo que impulsamos también es de que ahora el municipio también empieza a bajar las vacunaciones para los abuelos. La realidad es que también se complica mucho con el tema del internet, con el tema de los cobros. Ellos tienen que ir al banco sí o sí, y no saben cuándo cobran porque le cambian la fecha, por esto, por lo otro. Bueno, también está abierto nuestro espacio para eso, ¿no? Para saber qué día le toca hacer el trámite, para que nos salga, para llevarlo, qué sé yo. Son todo cosas que en nuestro lugar tratamos de sumar, que tratamos que si funciona, que se repliquen en otros espacios. Y con respecto a lo otro, digo, del municipio, nos cuesta a veces articular con la línea general que tienen de sostener los espacios que vienen laburando, pero bueno, nosotros entendemos que es un laburo colectivo y que tenemos que sumar, que no es hora de dividir, sino que tenemos que estar juntos, pero también entendemos que las medidas que tomó Alberto estuvieron a tiempo, sumaron, pero también tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente que realmente no le llegó la medida. Hay gente que no tiene documento, hay gente que la vivienda no tiene direcciones, que, bueno, por acá sacaron
una medida de que le llevan la bolsa de mercadería a la casa. Bueno, hay un barrio que no tiene dirección, entonces, ¿cómo va a llegar? No va a llegar nunca, digo, eso es un laburo que se tiene que hacer en colectivo, con las organizaciones sociales, que saben puntualmente cuáles son las familias que realmente necesitan y que están vulneradas todos los otros derechos, porque si ya no tiene DNI, ya está vulnerada todos los derechos, ¿no? Así que bueno, un poco eso, nosotros entendemos que faltan un montón de cosas y que también entendemos que no nos queremos quedar en la discusión de discutir la mercadería y darle de comer a la gente, por más que hoy sea una necesidad, una prioridad. Nosotros queremos que el gobierno nacional discuta la distribución de la riqueza, ¿no? Que empiece a tocar a los que se llenaron de plata, a los que la están pasando muy, muy bien, para que le empiece a dar a los que la están pasando muy, muy mal hoy. Y eso es una discusión que la tenemos que dar, que tenemos que apoyar al gobierno y que tenemos que impulsar también para que las medidas realmente, de una vez por todas, sea ese el foco y no que nos lleven para el lado de, bueno, las organizaciones le dan de comer a la gente. No, nosotros queremos discutir esto y queremos saber para dónde va a ir y queremos que llegue y queremos ser protagonistas de todas las políticas que lleven adelante. Súper claro, Nati, está todo dicho y resumido ahí. Hay un mensaje lindo que es del amanecer de les pibes, acá, que dice, qué lindo que quienes son del barrio tengan su propia voz y que a partir de esas voces implementen las políticas públicas. Las celebro y felicito por más compañeras con su impronta y su corazón. Me pareció lindo leerlo, porque también tiene que ver incluso con lo que genera esto, ¿no? Y que con Nati siempre lo hablamos mucho, de que también el compromiso, la visibilidad, los lugares para expresar la voz y la referencia también pueden ser un incentivo para otras compañeras, ¿no? Esto del empoderamiento pasa también mucho por sentir confianza en cada una y fundamentalmente en quienes sean vulneradas o discriminadas del acceso a muchísimos derechos. Y me parece que también poder hablar con ustedes y poder escuchar es una inspiración, es un ejemplo para muchas otras compañeras y que de eso se trata. Hace poco habíamos estado en una actividad sobre un libro de Eva Perón, de Evita, y las mujeres, y rescatábamos eso de la historia, de cómo el rol de Eva fue un rol de referenta, pero también de impulsar a la acción y a la actividad política, a la organización política, a muchísimas mujeres, no solo por el derecho al voto, sino también por pelear para que estén en las listas y para que sean compañeras trabajadoras, además, muchas de ellas dirigentes gremiales, tomando responsabilidades para las cuales quizás nunca se habían imaginado, ¿no?, que iban a tomar y que iban a estar. Y me parece que, bueno, se trata de eso, de animarse individualmente, sino colectivamente. Y también las celebro en este encuentro, poder escucharlas, me parece eso, también un ánimo a animarnos a organizarnos, a saber que no estamos solas y que tenemos un gran desafío delante. No sé si quieren agregar algo más, Fer y Nati, antes de cerrar, así como unas últimas palabras. Yo creo que uno de los grandes desafíos, uno de los tantos que tenemos cuando ingresamos a ese mundo de la política y la gestión. Yo hasta el año pasado fui legisladora fui concejala en San Isidro, y ya es como, yo quizás no solamente por cuando levanto la voz y tengo un tamaño que medio que no pasó desapercibida, entonces como que se me fue abriendo un cierto lugar obviamente de escucha primero por el lugar y que uno tiene como esa preferencia, porque uno no está contando algo que le contaron o que voy a un lugar a ayudar, sino porque lo vive todos los días, de poder ayudar. Creo que el desafío es poder ir a ingresar a un camino y que no se cierre, no tiene que cerrarse con uno el camino de poder llegar a los lugares de decisión y de empezar a formar políticas que no están, porque nunca se piensa en los barrios como posibilidad de transformación, sino muchas veces en la utilización, y muchas veces nos invisibilizan. Entonces, cuando uno llega a un lugar y empieza a hablar desde primera persona, desde las dificultades que vamos atravesando todos los días, creo que la mirada y la escucha y la atención empieza a cambiar, porque si no queda como algo anecdótico, y creo que es un gran desafío también para nosotras, que pudimos sortear un montón de
dificultades, primero vivir en un barrio vulnerado, de empezar a desnaturalizar la condición de pobreza con la cual nacemos y decir, bueno, poder iniciar hasta la formación educativa, porque en mi caso yo soy un secundario de adultos y creo que ahí recién uno como va abriendo la cabeza, y creo que esta posibilidad de poder formarse, de poder escuchar mucho, no solamente la historia de nuestro pueblo, sino la historia de nuestros sectores en particular, porque no es lo mismo, siempre la historia la cuenta quien tiene la posibilidad de contarla. Entonces creo que desde nosotras, más en particular, en poder empezar a construir esa forma de abordar los barrios va a ser súper importante, y creo que no tenemos que dejar de pasar la posibilidad. Yo lo dejo, y para mí no podría estar tranquila ni feliz con algo que estoy haciendo si no puedo mostrar a las demás la posibilidad también de transcurrir ese mismo proceso y ese mismo camino. Nati, te escuchamos. No, comparto lo que dijo Fer, la verdad que sí, que es muy difícil, yo no me acostumbro, me da mucha vergüenza, pero sé que está bueno también, de que un poco lo que me impulsó fue de que estoy cansada de que hablen por nosotros, por nosotras y en general, ¿no? Por el laburo que nosotras venimos armando y construyendo, organizándonos de distintos espacios. Y nada, y eso impulsa también a otras compañeras. Yo creo que es como decía ella, si esto suma, digo, tenemos que seguir por este camino. La realidad es que, bueno, que me pone muy contenta también, más allá de todos los nervios y todo, aprender, ¿no? Más que nada, siempre aprender, porque siempre nos tocó estar de este lado, tirando piedra, y bueno, hoy te tenés que sentar, decir, bueno, a ver cómo hablamos, a ver cómo nos expresamos, digo, y eso está bueno también, no perder lo propio, no perder la esencia, pero expresar las realidades de los barrios populares. Así que nada, es un orgullo y siempre aprendiendo. Sí, bueno, creo que para todas es un aprendizaje, es un ensayo, es afrontar un momento nuevo. Arrancamos hablando de estas cifras que llevan mucho tiempo, pero también de un contexto de pandemia por coronavirus que es inesperado, es inédito, nos pone también ante nuevas responsabilidades, pero me parece que de lo que se trata de alguna forma tiene que ver con las claves que ustedes expresan, que es el protagonismo, la organización y tener muy claro el norte, ¿no? Que es la justicia social, es poder vivir en una sociedad sin violencia. No lo mencionamos, pero lamentablemente en los últimos días hubieron muchos casos de femicidio. Eso sigue también poniendo, esas cifras también nos ponen ante una realidad y nos ponen ante una evidencia que permanece, que sigue ahí. Entonces, por supuesto que militamos y nos organizamos con orgullo y con alegría, pero no perdemos de vista las dificultades, digamos, y la realidad que nos sigue interpelando a cambiar las cosas, ¿no? A buscar en definitiva eso, desde los roles y los lugares que vamos asumiendo, desde una responsabilidad sobre una política pública, sobre un comedor, sobre la alimentación de cientos y cientos de personas que van todos los días, y me parece que esa tarea hay que seguir insistiendo en valorarla y en reconocerla. La tarea de cuidados de todos los pibes y de las pibas que se hace desde años en todos los sectores, porque la organización popular en nuestro país es inmensa, tiene mucha tradición, y en estos encuentros de los movimientos, estos encuentros que son en la calle, también me parece que nos permiten esto, abrir la cabeza, seguir aprendiendo y desafiarnos a más. Así que yo les agradezco un montón este encuentro, agradezco a todas las personas que también se sumaron a verlo por YouTube. Estamos también nosotras probando este método, que si funciona bien, lo vamos a repetir, porque es un gusto escucharlas y además es fundamental y es necesario hacerlo. Así que muchas gracias. Gracias por la invitación, Vicky. Besos, Nati, te quiero mucho. Y Jackie, donde fuera que fue hace su reunión, saludos también para ella y todos los mensajes que mandaron. Así que feliz de poder estar, y acá estamos para los que necesiten.